El 24 de diciembre de 1971, el vuelo 508 de la aerolínea LANSA despegó de Lima con destino a Pucallpa. Entre los pasajeros viajaban Julián Kopke y su madre, María. El itinerario contemplaba un vuelo de apenas una hora, sobrevolando la espesa Amazonía peruana en dirección a la región de Huánuco. Un trayecto aparentemente simple, pero que escondía una amenaza latente: las condiciones climáticas extremas y el oscuro historial de la aerolínea. LANSA era una compañía local con múltiples reportes de fallas técnicas, aviones mal mantenidos y pilotos mal preparados. Aún así ofrecía tarifas accesibles y rutas que otras empresas evitaban. Ese día, el Lockheed Electra 188 llevaba 92 personas a bordo, sin saber que uno de los mayores desastres aéreos de América Latina estaba a punto de ocurrir. A las 12:36 p.m., a tan solo 15 minutos del aterrizaje, el avión ingresó a una zona de tormentas eléctricas. El radar no lo advirtió. La tripulación, presionada por llegar a tiempo para la Navidad, decidió seguir la ruta. Un rayo impactó directamente en el ala derecha. La estructura, corroída por años de mal mantenimiento, no resistió. El fuselaje se partió en pleno vuelo, desintegrándose sobre la selva. Dentro de la nave, el caos estalló en segundos. Luces parpadeando, compartimientos reventando, objetos volando por los aires, gritos que se mezclaban en el estruendo del metal rompiéndose. Fue el inicio de una caída libre que no todos sobrevivirían a contar. Julián Kopke, de 17 años, aún sujeta a su asiento, fue expulsada del avión a más de 3.000 metros de altura. Lo último que recuerda es el rugido del viento y la sensación de estar cayendo hacia una selva sin fin. Julián no viajaba por turismo. Hija de 2 científicos alemanes, vivía en Perú desde pequeña y había crecido rodeada de insectos, árboles gigantes, humedad constante y cielos cerrados por el follaje. La Estación Biológica Panguana, fundada por sus padres en pleno corazón del Amazonas, era más que un centro de investigación. Era su hogar. Allí aprendió a leer el comportamiento de los animales, a identificar plantas comestibles, a seguir el curso de los ríos. Sabía que en la selva cada ruido tiene un significado y cada paso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Esa familiaridad con lo salvaje, forjada en años de exploración con sus padres, terminaría siendo su única aliada. Despertó horas después de la caída. Estaba tendida boca abajo, aturdida, con dolor en todo el cuerpo. La selva la había recibido como una madre ruda, pero no la había matado. Estaba viva, herida, sí, desorientada, sí, sin gafas, sin comida y sin compañía, pero viva. Solo árboles, solo selva, solo vida salvaje a su alrededor. Un mundo que conocía, pero que ahora se convertía en su única esperanza. Antes de continuar con esta historia, suscríbete y activa la campanita si valoras los relatos de supervivencia reales donde la naturaleza es tanto amenaza como salvación. Y si este contenido te está atrapando, deja tu like. ¿Qué harías si despertaras sola, sin recursos, en medio de la selva? ¿Confiarías en lo que sabes o en lo que sientes? Te leo en los comentarios. Ahora sí, comenzamos. 10 días de selva, silencio y resistencia. La selva no perdona. Al despertar, Julián estaba boca arriba, atrapada entre raíces, hojas mojadas y ramas que parecían abrazarla con violencia. Apenas podía moverse. Tenía el cuerpo cubierto de rasguños, un ojo completamente cerrado por la inflamación, la clavícula fracturada y una sensación de presión constante en el pecho. Su reloj, aún en su muñeca, seguía funcionando, pero ella había perdido toda noción del tiempo. No sabía cuántas horas llevaba inconsciente. Lo único que sabía era que estaba viva, magullada, débil, confundida, pero viva, completamente sola, rodeada de un mundo que no perdona el más mínimo error. La noche cayó pronto, casi sin transición. El cielo desapareció detrás de un dosel de hojas, y el silencio abrumador de la selva fue pronto reemplazado por un concierto de sonidos inquietantes. Insectos zumbando, goteos persistentes, ramas quebrándose en la lejanía, el croar de algún animal escondido. Julián temblaba, no solo por el frío, sino por la incertidumbre. Había caído en un lugar inmenso, imprevisible. Nadie vendría pronto. Tal vez nadie sabría dónde buscar. Al amanecer intentó incorporarse. No podía caminar con normalidad. Sentía el cuerpo como una única herida abierta. Tenía una sola sandalia,
un vestido completamente desgarrado y nada más. Gritó con la poca voz que tenía. Llamó a su madre. Ninguna respuesta. Solo más selva. Solo más silencio. Decidió esperar. Tal vez pasaría un helicóptero. Tal vez alguien la escucharía. Pero al ver que el sol avanzaba sin que nada ocurriera, supo que debía tomar una decisión. Recordó entonces un consejo de su padre que le había repetido desde niña. Sigue el agua. Siempre que estés perdida, sigue el agua. Y eso hizo, sin saber si llegaría a algún lado, pero con la convicción de que quedarse quieta era igual a rendirse. Siguió un arroyo con pasos lentos y vigilantes, a veces descalza, a veces arrastrándose cuando las fuerzas no le daban para más. Cada día era una prueba distinta. El calor insoportable del mediodía, la humedad pegajosa que nunca se iba, los zancudos que no daban tregua y el dolor persistente de su clavícula rota. Dormía directamente sobre la tierra húmeda, cubierta de hojas, tiritando bajo la lluvia. Se envolvía en lo que encontraba, ramas, retazos de tela, lo que quedaba de su vestido. Comía caramelos que halló entre los restos del accidente. Eran su único sustento. Los racionaba con cuidado, un trozo por día, a veces menos. Bebía agua directamente del río, aunque temía enfermarse. Conocía algunos métodos para purificarla, pero no tenía medios para aplicarlos. Cada sorbo era un riesgo, y cada día una apuesta. Luchaba contra las picaduras, contra los insectos que se metían bajo la piel, contra los sonidos de la noche que no sabía si eran animales o alucinaciones. Luchaba contra el miedo a morir y contra el miedo a ser la única viva. En el camino vio partes del avión, asientos rotos, fragmentos de fuselaje y cuerpos, algunos irreconocibles. Pero no encontró a su madre, y eso en medio de todo le dio esperanza. Tal vez seguía viva, tal vez también estaba luchando, tal vez se reencontrarían. En el sexto día el arroyo desembocó en un río más ancho, más profundo, más caudaloso. Un punto de referencia importante. Sabía que los ríos llevaban a pueblos, a gente, a ayuda. Pero también sabía que allí los árboles eran más densos y que el cielo era apenas una idea lejana. Los aviones sobrevolaban la zona. Ella los oía, pero desde arriba todo era un tapiz verde impenetrable. Nadie podía verla. Todo estaba cubierto. Todo era selva. Todo era silencio. El milagro tiene forma de lancha. El día 10 su cuerpo ya no daba más. Cada paso era una batalla. Estaba hinchada por las picaduras, febril por una infección evidente, desorientada por la fatiga acumulada y la deshidratación. Apenas podía distinguir los sonidos reales de los imaginarios. La selva comenzaba a volverse hostil, o al menos más indescifrable que nunca. Pero entonces entre la maleza vio algo que no parecía natural, una lancha encallada. Su corazón dio un vuelco. No había gente, pero sí una señal de presencia humana reciente. Junto a la lancha un bidón de combustible. Recordó un truco que su padre le había enseñado años antes, que una pequeña cantidad de queroseno podía usarse para desinfectar heridas superficiales. Abrió el bidón con dificultad y con una hoja grande como recipiente, vertió unas gotas sobre las llagas de su piel. Ardía, pero al mismo tiempo sentía que estaba recuperando algo más que salud. Esperanza. La visión de esa lancha le dio fuerza para seguir. Se obligó a levantarse. Más adelante, entre los árboles, encontró un sendero de tierra, erosionado pero transitable. Lo siguió paso a paso, con cada músculo gritando. Tras una curva apareció una cabaña solitaria, hecha de madera y hojalata. Nadie dentro, pero tenía techo, tenía paredes, tenía un suelo seco. Por primera vez en 10 días, durmió sin miedo en la intemperie. Y al amanecer, cuando el sol apenas rozaba el follaje, escuchó voces humanas, reales, claras, cercanas. 3 madereros peruanos abrieron la puerta de la cabaña poco después del amanecer. Al ver aquella figura delgada, descalza, sucia, con el rostro cubierto de picaduras y el cabello enmarañado, creyeron estar frente a un espíritu. Julián apenas pudo articular palabras, pero lo hizo con firmeza. «Me llamo Julián. Vengo del avión». Esa frase, dicha con la voz ronca y temblorosa, los hizo mirarse entre ellos. No dudaron. Le ofrecieron agua limpia, pan seco,
y un lugar para sentarse. Mientras ella comía lentamente sin dejar de observar su entorno, los hombres escuchaban en silencio. No necesitaban más pruebas. Lo que veían delante era un milagro andante. Al día siguiente improvisaron una camilla con troncos y ramas y la trasladaron en lancha durante horas por el río hasta el pueblo más cercano. Allí la noticia ya comenzaba a circular, y entre la pequeña multitud que se reunió al enterarse, estaba él, su padre. El abrazo fue silencioso, contenido por el shock, por el dolor, por la gratitud. Tiempo después se supo que su madre también había sobrevivido al impacto, pero sus heridas eran graves. Quedó inmovilizada entre los restos del avión y no logró salir de la selva. Julián fue la única que contra todo pronóstico caminó, resistió y volvió. Cuando la selva es maestra y refugio. Sobrevivió porque conocía ese entorno, porque su infancia estuvo marcada por caminatas interminables bajo la lluvia, exploraciones en medio del lodo, noches sin electricidad donde el crujido de una rama o el zumbido de un insecto era parte de su lenguaje cotidiano. Sabía cómo comportarse en ese ecosistema, no como turista, sino como habitante. Sabía qué plantas no tocar, qué sonidos alertaban peligro, qué señales seguían los animales al huir. Sabía que la selva no era enemiga, sino territorio vivo, complejo, implacable, pero justo. Supo cuándo moverse, cuándo esperar, y sobre todo supo no entregarse al miedo, porque en la selva el miedo paraliza y la inmovilidad puede ser una sentencia. Hoy Julian Diller, tras casarse, dirige la reserva Panguana. Se convirtió en bióloga, como sus padres, y continúa el legado que la formó desde niña. Viaja por el mundo dando conferencias sobre ecología y conservación. Y sí, aún vuela en avión. En una entrevista dijo: "La selva me salvó, me enseñó y me hizo fuerte. Todavía llevo marcas en la piel, pero también una certeza. Si uno escucha, la naturaleza responde". Esa historia real dio la vuelta al mundo, porque no se trata solo de un accidente aéreo. Es la historia de una joven que cayó desde el cielo y eligió vivir. Una prueba de que a veces lo que aprendiste en silencio es lo único que te puede mantener de pie. ¿Cuánto puede resistir un ser humano cuando la vida lo lanza al abismo? ¿Qué parte de nosotros decide seguir adelante cuando todo lo demás ya se rindió? Si esta historia te estremeció, suscríbete y activa la campanita. Aquí contamos casos reales de resistencia, de tragedia y de renacimiento. Relatos de personas que desafiaron lo imposible y eligieron vivir. Deja tu like si valoras estos testimonios que merecen ser recordados y compartidos, porque algunas historias no solo se escuchan, se sienten.